encarar la bolilla, a ver, el número es 13, la bolilla 13, que es procesos acelerados o rápidos y procesos incidentales. Em, eh, hoy vamos a ver el proceso de amparo. No creo que lleguemos a acción meramente declarativa, que eso, si bien es corto, calculo lo vamos a dejar para mañana. Eh, Así que vamos a centrarnos en el amparo. Ustedes seguramente han oído el término, la palabra amparo está como incorporada al lenguaje popular, es decir, muchas veces la gente misma dice, o en el lenguaje de la calle, como quien dice, no, porque habría que plantear un amparo, habría que meter un amparo. La gente habla de acción de amparo, recurso de amparo. Es una palabra que, si bien es un término y tiene una connotación y significado estrictamente procesal, está bastante incorporada al lenguaje cotidiano, es decir, no para los operadores jurídicos, sino para el común de la gente, ¿sí? Y obviamente se utiliza en forma equívoca, ¿no? No siempre en forma acertada. Pero sí hay una idea subyacente o hay dos ideas troncales que tienen todos. Una, que sea algo, una, una vía procesal urgente, y otra, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Para la protección de derechos o garantías constitucionales. Esa idea casi que le diría que la tienen todos. Lo que pasa es que muchas veces la gente piensa de que el amparo es un poco el remedio contra todos los males del mundo, y la verdad que no es así. Es decir, no es que vamos a verlo, vamos a empezar a desandar el tema en un minuto, pero no es que nosotros podamos recurrir a la acción de amparo cuando se nos da la gana, en el contexto que se nos da la gana, o cuando mejor nos parezca. Hay algunos matices, hay varios matices que vamos a ver. Eh, el- Acá en nuestro derecho, históricamente, la medida o el instituto procesal urgente o acelerado, rápido, como dice la unidad temática, el título de la bolilla, para proteger un derecho constitucional que primero aparece, es el habeas corpus, ¿sí? Pero el habeas corpus eh, está limitado, restringido para la protección de un derecho constitucional, que es la libertad individual o ambulatoria, ¿sí? Es decir, cuando a una persona se le restringe la libertad, lo detienen, por ejemplo, eh, por parte de la autoridad pública, sin una orden judicial, es decir, la detención provisoria, ustedes saben de que no puede demorar más de 24 horas, eh, sin una orden judicial. Entonces, ese es el habeas corpus, precisamente la vía procesal urgente para obtener la inmediata libertad de esa persona. Pero repito, esto está restringido, el habeas corpus, a la defensa de un derecho constitucional, que es la libertad individual, ¿sí? De más está decir que en distintos periodos de nuestra historia, particularmente me refiero a periodos de interrupción democrática, es decir, de gobiernos de facto militares, el habeas corpus estaba a la orden del día, más allá de que muchos jueces lamentablemente hayan mirado para el costado, ¿no? En esas ocasiones. Em, pero procesalmente existía, ¿sí? Y obviamente sigue existiendo ahora más que nunca. Ahora, ¿qué pasaba con los otros derechos constitucionales? ¿Había en un principio alguna vía procesal urgente para solicitar
y para obtener la tutela urgente de un derecho constitucional que esté lesionado o amenazado o restringido en forma actual o inminente, en principio no la había. Y es por eso que se recurría ante estas situaciones a lo más parecido que había, que era el habeas corpus. Entonces, ¿qué hacían los jueces? Y sistemáticamente rechazaban, es más, hasta se caratulaban como habeas corpus, los rechazaban porque decían, no, señor, usted está pidiendo la tutela de un derecho constitucional que no es el de libertad ambulatoria, y el habeas corpus solamente es para libertad ambulatoria, y se rechazaban o por inadmisibles o con sentencia de fondo, pero se rechazaban. En primera instancia en Cámara. Hasta que llegamos a 1956, había un señor que se llamaba Ángel Siri. Esto ustedes ya han estudiado constitucional, así que esto ya, y derechos humanos, así que esto ya lo saben. Mm, Ángel Siri era el dueño de un diario, que era el diario Mercedes, de la localidad de Mercedes, obviamente, de la provincia de Buenos Aires. Se lo clausura la autoridad pública, no queda claro quién lo clausura, y Ángel Siri inicia un habeas corpus, o se lo caratulan, mejor dicho, él no dice que es habeas corpus. El abogado de Ángel Siri, sabiendo para dónde lo iban a correr, no utiliza el término habeas corpus, pero se lo caratula como habeas corpus. Dice, bueno, pero no le pones habeas corpus, pero para nosotros es un habeas corpus. Se lo rechazan en primera instancia. Perdón, el habeas corpus, obviamente, o el proceso que inicia, que no era habeas corpus, era a los efectos de proteger un derecho constitucional, que era el de ejercer libremente el comercio. Y la libertad de prensa, también. Le rechazan la acción, que no sabemos de qué, no tenía un nombre, en primera instancia, se la rechazan en Cámara y va por recurso extraordinario a la Corte de Nación. Y el procurador, inclusive el procurador general en el dictamen le baja el pulgar también, porque el argumento era el mismo, el argumento era este tipo de acción está dirigido a la tutela de un derecho que no es la libertad ambulatoria y no está reglamentado por una ley. Lo cual abre una discusión que esto va a ser digamos, el punto que va a tocar la Corte al hacerle lugar al recurso extraordinario, ¿no? Y empezar a diseñar el amparo y a introducir formalmente el amparo en nuestro derecho, en el derecho argentino. La Corte, por mayoría, no por unanimidad, por mayoría, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le da la razón a Siri y lo que dice es: las garantías constitucionales son operativas por sí mismas, ¿sí? Independientemente que haya o no una ley que reglamente su ejercicio, ¿sí? Entonces, si está violado, o alterado, o amenazado, o restringido en forma actual o inminente un derecho o garantía constitucional, eso ya permite que el titular de ese derecho pueda pedir la tutela urgente de ese derecho constitucional, independientemente que haya o no una ley, porque no la había, que reglamente el ejercicio, que nos diga cuál es el camino formal que tenemos que seguir. ¿Entienden esto? Es decir, la garantía constitucional es operativa en sí misma, no depende de una ley que la reglamente. Ojo, porque la minoría, que era un juez que se llamaba Carlos Herrera, dice lo contrario, dice, no hay una ley que reglamente su ejercicio. El día que la haya, bueno, vemos, pero por ahora solamente hay una ley de habeas corpus. Acá se pide otro derecho, la tutela de otro derecho, que no es el de la libertad ambulatoria. Y ahí nace, pretorianamente, el amparo en nuestro derecho. Pero fíjense que acá Siri pedía la tutela de derechos y garantías constitucionales lesionados por la autoridad pública, ¿sí? Ahora, los derechos y garantías constitucionales a veces son lesionados, alterados, restringidos por la autoridad pública, pero a veces por particulares. Y fíjense lo que pasa un año después. En realidad ya venía tramitando el proceso. Samuel Cot, SRL, era una
una fábrica, una empresa que estaba en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y es tomada por el personal. Si bien no le impide al personal entrar o salir a los dueños, ¿sí? Que eran los hermanos Cot, padre e hijos, eh, no los dejaban trabajar, ¿sí? Habían tomado la fábrica. Entonces, el representante legal era uno de ellos, de los familiares, Ángel Cot, creo que se llama Ángel, mete una denuncia penal de usurpación, lo primero que se le ocurre a su abogado. Dice, y me tomaron la fábrica, me lo usurparon. Se le rechazan en primera instancia, se le rechazan en Cámara, intenta un recurso extraordinario y también se lo rechazan. En el interín, estamos en 1957, sale la sentencia de Ciri. Entonces, interpone una acción similar a la de Ciri. Le dicen que no en primera instancia, le dicen que no en Cámara, va por recurso extraordinario a la Corte de Nación. Y la Corte de Nación le hace lugar al pedido y entiende que vuelve a reiterar que los derechos y garantías constitucionales son operativos en sí mismos, por sí solos, sin necesidad de una ley que reglamente el ejercicio, pero agrega que esta vía urgente de tutela es para cuando no haya un proceso más idóneo, ¿sí? Más rápido y más idóneo. También le agrega otro tema más, que se refiere a la tutela de derechos constitucionales esenciales, con lo cual ahí mete un poco la pata a la Corte, porque ¿qué son los derechos constitucionales esenciales? ¿Hay derechos constitucionales que no sean esenciales? ¿Y cuáles son esenciales y cuáles no? Lo importante es que ratifica el criterio de Ciri y además lo amplía para actos de particulares, porque los trabajadores que habían tomado la fábrica no eran autoridad pública, eran particulares, ¿sí? Entonces, patenta el denominado amparo contra actos de particulares, ¿sí? El amparo que había nacido casi exclusivamente contra actos de la autoridad pública, está a partir de COT, aparece la figura también del amparo contra actos de particular. Unos años después, varios años después, se dicta la Ley Nacional de Amparo o de Proceso de Amparo, que es la 16986. Por estas cuestiones, esto generalmente no se dice, no sé por qué no se dice. Por estas cuestiones tan paradójicas de nuestra vida institucional, la ley que es la herramienta principal para la protección de derechos constitucionales fue dictada por un gobierno de facto. Esto es un horror. El gobierno de Onganía, creo que se llamaba el Estatuto de la Revolución, o Estatuto Revolucionario, no entendemos qué revolución era, y crea una ley de laboratorio, lo que se llama una ley de laboratorio, es decir, tres tipos que se juntaron a hacer una ley. O sea, es bastante paradójico que un gobierno que se llevó puesta en la Constitución, gobierno de facto, haga una ley para la protección de derechos constitucionales, ¿no? Bueno, lo más paradójico de todos, que haya ocurrido en ese momento, bueno, pudo haber sido. En ese contexto creo que sería el mal menor. Pero lo más paradójico de todo es que siga rigiendo esa ley, ¿sí? Que después, no hablemos de la década del 70, donde lo que menos hubo fueron gobiernos constitucionales, entre el 73 y el 76 solamente, pero desde el 83 para acá creo que hubo tiempo suficiente como para que diputados y senadores se sienten y digan, bueno, vamos a hacer una ley de amparo, discutamos cómo tiene que ser el amparo en el derecho argentino. Eso hace de que dependamos mucho a veces del criterio que tenga la Corte de Nación para cada caso. Pero hoy por hoy, nos guste o no nos guste, es ley vigente, la 16986. ¿Cómo está regulado el amparo? La ley, recordemos que
la ley 16.986 o 16.986 es ley nacional. Es decir, que es la que va a regir para aquellos amparos que tramiten ante la Justicia Nacional de Cava o la Justicia Federal de Cava, de Mar del Plata, de donde se les ocurra. ¿Sí? Vamos a ver después que hay otra ley para el amparo provincial. Vamos con el artículo primero. El artículo primero repite un poco lo que veníamos desarrollando todo este rato. Y define un poco a la acción de amparo. La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública, es decir, la ley 16.986 restringe el amparo para actos de autoridad pública. Vamos a ver después por dónde van los actos de los amparos contra actos de particulares, que en forma actual o inminente amenacen, lesionen, restrinjan, alteren, con arbitrariedad y ilegalidad manifiesta, es decir, acto de autoridad pública, primer elemento. Dos, alteración, restricción, limitación, violación, si ustedes quieren, de un derecho constitucional en forma actual inminente. Tres, con arbitrariedad o legalidad manifiesta. ¿Qué quiere decir esto con arbitrariedad y legalidad manifiesta? Que lo que sea opinable, ¿sí?, donde queden dudas, no es el amparo la vía idónea. Tiene que ser patente la arbitrariedad. Esto obviamente va a quedar a criterio del juez, ¿sí? Y esto es bastante casuista. Se amenacen, lesiones, restrinjan, alteren derechos o garantías explícita o implícitamente establecidos en la Constitución Nacional. Es decir, ¿cuál es el objeto sobre el que recae el amparo? Es derechos o garantías explícitas o implícitamente establecidos en la Constitución Nacional. Y agrega, con excepción de la libertad individual. ¿Por qué? Porque eso queda para el habeas corpus. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre el amparo y el habeas corpus es precisamente que el habeas corpus está restringido a la protección de la libertad individual, en amparo todo lo demás. El amparo no lo voy a poder utilizar en cualquier caso y cuando se me da la gana, y a los efectos de, entre comillas, marcarles la cancha, delimitarles cuál es la admisibilidad formal del amparo, fíjense el artículo 2, no será admisible cuando existan remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del mismo derecho. Es decir, acá lo que se ha discutido es necesario agotar, porque dice, no es admisible el amparo si hay otro remedio judicial más idóneo u otro remedio administrativo más idóneo. Esto da que pensar, se le fue interpretado en su momento, en que si eran cuestiones de derecho administrativo, era necesario agotar la vía administrativa para poder meter el amparo. Esta discusión termina con la Constitución del 94. ¿Por qué? La Constitución del 94 incorpora expresamente, nuestra Constitución no mencionaba hasta el 94 el amparo, la Constitución del 94 incorpora expresamente en el artículo 43, que es uno de los grandes pilares de la reforma del 94, incorpora el amparo. Y lo que dice el artículo 43, fíjense, que es que va a ser, que podrá interponerse el amparo cuando no haya un remedio judicial más idóneo, no dice administrativo. Esto fue interpretado, casi les diría unánimemente, en el sentido de que la reforma del 94 y el artículo 43 de la Constitución echa por tierra la exigencia que tengamos que atravesar y finalizar, agotar una vía administrativa. Es decir, la admisibilidad está restringida a que no haya otro remedio judicial más idóneo. ¿Sí?
Primero, entonces, no es admisible si hay otro remedio judicial más idóneo. Es por esto que el amparo es excepcional y subsidiario, ¿sí? Es excepcional y subsidiario, es decir, cuando no hay otra cosa, ¿estamos? Cuando no hay otra cosa más efectiva, obviamente, ¿sí? Porque puede haber otro remedio judicial, pero por ahí el remedio judicial es un proceso ordinario que tarda 8 años, ¿estamos? Una pregunta, profe. En la Constitución dice de autoridades públicas o de particulares, y en la ley solo va a decir de Sí, autoridades sí, públicas, pero procede exactamente. contra todo. Bueno, ahora iba a ir con eso. Este, la ley restringe el amparo para los actos de autoridades públicas. La Constitución abre el juego para actos de autoridades públicas y particulares. En realidad, eso ya estaba incorporado jurisprudencialmente a partir de COT, ¿sí? Esto ya lo dijimos. Pero ustedes me dirán, ¿y dónde están el amparo contra actos de particulares? ¿Dónde está legislado? ¿Está legislado? Sí, el 321. El artículo 321 del Código Procesal regula el proceso sumarísimo. El proceso sumarísimo, fíjese el inciso primero, 321 inciso primero, dice que va a tramitar por la vía sumarísima el reclamo judicial cuando se altere, restrinja, amenace o lesione en forma actual inminente un derecho o garantía establecido expresa implícitamente en la Constitución. ¿Sí? Es decir, que el amparo contra actos de particulares está establecido en el Código Procesal y tramita por la vía sumarísima. ¿Está claro? 321, inciso primero. ¿Sí? Entonces, a nivel nacional, vamos a ver que esto a nivel provincial se repite, pero no los quiero embarullar por ahora, vamos a concentrarnos en nación. A nivel nacional, la ley 16986 regula el amparo contra actos de autoridad pública. El Código Procesal 321, inciso primero, regula el denominado amparo contra actos de particulares. Y a su vez, el marco regulatorio general, el 43 de la Constitución Nacional, que menciona los dos. ¿Está claro? Estábamos con la admisibilidad. No es admisible si hay un proceso o un remedio, dice o un medio judicial, dice en realidad la Constitución, más idóneo. Dos, si el acto emana del Poder Judicial, no puedo yo interponer un amparo o iniciar un amparo, promover un amparo, para detener o cuestionar una resolución judicial. ¿Sí? Por eso, el amparo no sirve para atacar la validez de un acto del Poder Judicial. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque en realidad, esto creo que todos estarían de acuerdo. Yo no puedo, intentar impugnar una sentencia por una vía de amparo, porque para eso tengo las vías recursivas correspondientes que ustedes vienen viendo en las últimas 2 semanas. ¿Sí? Pero el Poder Judicial ejerce una función propia, que es la jurisdiccional. Es decir, está claro que no puedo yo utilizar el amparo para impugnar actos jurisdiccionales. Ahora, el Poder Judicial muchas veces desempeña una función impropia, que es cuando dicta resoluciones de tipo administrativo. Una acordada, por ejemplo, ¿sí? Que tiene un carácter, es una norma de carácter, no es individual, precisamente. ¿Sí? ¿Podría yo plantear un amparo? Bueno, esto es una gran discusión de derecho constitucional, en la cual no nos vamos a meter mucho, pero el criterio de la Corte ha sido en general que no, aunque ha hecho algunas excepciones, ¿sí? Pero en general ha sido que no, ¿sí? Que es Poder Judicial y punto, cualquiera sea el tipo de acto del Poder Judicial. ¿Sí? Se los hago al revés. La función propia del Congreso de la Nación es la legislativa. Pero sin embargo, en forma impropia, desempeña una función jurisdiccional, el juicio político. ¿Está claro? Entonces, ¿podría yo interponer un
amparo para tratar de intentar invalidar un proceso de juicio político, diciendo, es un acto del Congreso de la Nación, no es Poder Judicial. O sea, no, está fuera de las excepciones. Estamos, entonces, acá, esto es un punto que tiene que ser en una futura, si la hay, no sé, estamos hace 50 años, estamos esperando, una reforma tiene que ser aclarado. En realidad el amparo no tendría que ser admisible contra actos de naturaleza jurisdiccional, independientemente del poder que sea. Pero dice, cualquier acto, cualquier acto que provenga de un órgano del Poder Judicial no es admisible. El tercero, cuando comprometa algunas actividades esenciales del Estado, o la prestación de un servicio público. Acá siempre hay este es un gris enorme. El Estado siempre, y esto lo ha hecho siempre, lo ha hecho hasta el día de hoy, se ha preocupado por siempre poner esta excepción a cualquier norma que tenga por finalidad regular la protección de un derecho, y más de un derecho constitucional, es sí, pero mientras tanto no lesiones las actividades esenciales del Estado. Fíjense, ustedes van a ver en la bolilla de medidas cautelares el tema de las medidas cautelares contra el Estado. Hay una ley de medidas cautelares contra el Estado que tiene unos pocos años, y donde el Estado se ha preocupado por precisamente limitar todas las medidas cautelares cuando se afecten actividades esenciales del Estado. Y también, o tampoco, mejor dicho, es admisible si se requiere de un proceso con mayor grado de cognición, de discusión y de amplitud probatoria. Es decir, el proceso de amparo es un proceso acelerado, rápido, urgente, como lo quieran llamar, y por lo tanto va a tener un grado de discusión limitado. ¿Sí? Cuanto más rápido vamos, menos nos podemos explayar en un proceso, del que sea en donde se les ocurra. ¿Está claro? Recuerden la gran diferencia entre el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución. El proceso de ejecución, grado de discusión limitado y más rápido. El proceso de conocimiento, abríamos todo el juego, se podían plantear todo tipo de presentaciones y defensas, y obviamente más largo. Bueno, entonces, la ley lo que dice es, si es necesario un proceso con un mayor grado de discusión y de cognición por parte del juez y mayor amplitud probatoria, tampoco va a ser admisible. ¿Sí? Si fuera, yo interpongo el amparo, ¿sí? ¿Qué juez va a ser competente? Para la ley de amparo es competente cualquier juez, pero que tenga competencia por razón de la materia, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza de la cuestión que se plantea, ¿sí? Es decir, que si es una cuestión de naturaleza civil o civil y comercial, será competente un juez que tenga ese tipo de competencia. Recuerden que en la justicia federal, en el interior, en muchos lugares, los jueces tienen competencia en todo tipo de cuestiones. En Dolores, por ejemplo, hay un solo juez federal y tiene competencia en todo tipo de cuestiones, mientras tanto sean federales. ¿Sí? Yo interpongo o promuevo, mejor dicho, el amparo. El juez tiene las facultades como las del 336, ¿se acuerdan? De rechazarlo en límine, si fuera manifiestamente inadmisible. Esto está en el artículo 3. ¿Sí? Hay un requisito más, que es la temporalidad. Ustedes dirán, ¿por qué lo puede rechazar por inadmisible? Bueno, si se dan algunas de las excepciones que mencionábamos en el artículo 2, y la última está también en el artículo 2, pero yo la dejé un poco para después, que es el tema de la temporalidad. En Nación, o la ley 16986 dispone que el amparo tiene que ser promovido dentro del plazo de 15 días de ocurrido el hecho o haber sido conocido el hecho que motiva el mismo. Igual esto es bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hace es manifestar que en este momento tomo conocimiento del hecho y ahora interpongo el amparo. ¿Sí? De hecho, piensen ustedes que, por ejemplo, cuando
el país se convirtió un poco en la República del Amparo, que fue en los amparos contra las medidas de restricciones de depósitos bancarios, lo que se llamaba el corralito, casi 20 años atrás. Muchos amparos de esos fueron interpuestos mucho después de cumplidos los 15 días, ¿sí? Sin embargo, se declararon admisibles, ¿sí? Pero en principio la ley lo que dice es, desde que ocurrió el hecho que lesiona el derecho constitucional, vos tenés 15 días para promover el amparo. De lo contrario, vos tácitamente lo consentiste. Desde que ocurrió el hecho o desde que razonablemente vos lo conociste, ¿sí? Bueno, competencia ya lo dijimos, que está en el artículo 4. Sí hay varios amparos que tengan conexidad. Obviamente se aplican las reglas de acumulación de procesos. El que previno es el que se lleva todo, se van a acumular sobre el que previno. Eso es lo que ustedes ya saben de acumulación de procesos. ¿Quiénes pueden promover el amparo? La ley 16.986 prevé que lo puede hacer toda persona individual o jurídica. Inclusive en el artículo 5 menciona a las asociaciones que sin revestir el carácter de personas jurídicas, esto es relativo porque es anterior a la reforma del 68, que ya un poco depuró el tema de las personas jurídicas, inscritas o no inscritas, ¿sí? Vamos a ver que el amparo, a su vez, además de ser promovido por personas físicas en interés propio, o personas jurídicas también en interés propio, como era Cot, por ejemplo, porque era Samuel Cot SRL, una persona jurídica, también pueden ser promovidos por entidades que representen intereses difusos o colectivos, o en algunos casos individuales homogéneos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes saben que, si bien en esta materia no vemos procesos colectivos, se ve en teoría general de proceso, por lo menos con el programa actual, en nuestro país existen, además de los típicos intereses individuales, los intereses difusos. ¿Por qué difusos? Porque no tienen un titular determinado, ¿sí? Juan Pérez, ¿sí? Sino que esa titularidad corresponde en forma difuminada a toda la sociedad. Por eso se los denominan también intereses colectivos, ¿sí? Toda la comunidad está interesada en la reparación de ese derecho. Los casos que ustedes obviamente ya conocen, típicos de intereses colectivos, son los ambientales, del consumidor, que están regulados a su vez en la ley, la 25675, que es la Ley General de Ambiente, en la 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, también de defensa de la competencia, ¿sí? En este caso, la titularidad corresponde a una comunidad en general. Esa comunidad va a estar representada por por una entidad que obviamente no gubernamental, normalmente una asociación que represente los derechos de la comunidad, como por ejemplo Asociación de Usuarios de Telefonía Celular de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o Asociación de Vecinos del Río X, ¿sí? Para hablarles de una cuestión ambiental. A veces este interés es absolutamente homogéneo, le atañe a todos por igual, ¿sí? Es decir, si una empresa de telefonía celular les cobra un plus por lo que se les ocurra a todos sus usuarios por igual, todos están en la misma situación, ¿sí? Ahora, a veces están, o si hay
un daño, digamos, ambiental, ¿sí? Como puede ser no sé, la alteración del medio ambiente en determinado lugar, a todos los afecta de la misma manera, indefinidamente. Sean vecinos que vivan al lado o sea gente que pasa todos los días por ahí o que pasa una vez por semana o que pasa una vez por año. Pero a todos, si hay un daño ambiental en la ciudad de Mar del Plata, a todos los habitantes de Mar del Plata. Ahora, a veces, ese daño se da en forma individual a cada uno de ellos. ¿Sí? Y en forma, digamos, en forma seriada. ¿Sí? Que es el ejemplo que yo les daba al principio. El plus por X cosa, que les cobra la empresa de telefonía celular. No sé, que la empresa que les presta el servicio de electricidad les cobre un adicional por lo que se les ocurra. ¿Sí? Se lo cobra a Juan, a Pedro, a Luis, a Jorge, a María, a Susana, a Andrea, a todos. En este caso, cada uno tiene un interés propio, pero son todos iguales. Eso se llaman intereses individuales homogéneos o plurindividuales homogéneos. Es decir, cada uno sufre un perjuicio que le es propio, determinado en su boleta, pero la situación de todos es la misma. Podrían cada uno de ellos iniciar un proceso por separado, lo cual sería un lío realmente. O pueden hacerlo todos juntos, o puede hacerlo uno de ellos o algunos de ellos en representación de todos. Se hace en forma individual, Juan, Pedro, Susana, Andrea y otros, o pueden hacerlo representados por una asociación de consumidores de energía eléctrica del Partido General Puerto. ¿Sí? Esos son Bien, de los profesor, denominados intereses homogéneos. En los dos casos, profe, perdón, sí, una sí. pregunta. Si uno dijera en estos intereses homogéneos que hay una litispendencia cuando inician un proceso, ¿estaría mal? Sí, bueno, ahora voy con eso. Ahora voy como qué es lo que ocurre con eso. Que es el caso de acumulación de procesos colectivos. La cuestión es la siguiente, sí, y puede, obviamente que sí, le contesto a Viviana que sí, que es que puede haber una litispendencia y que se acumulan, se resuelven todos juntos. Porque si no podría ser que un juez diga está bien aplicado el plus y otro diga está mal aplicado el plus, ¿sí? Es decir, existiría la posibilidad de sentencias contradictorias. Y se acumula obviamente sobre el que previno, como siempre. Entonces, eh, existe la posibilidad que esa defensa de intereses colectivos sea a través de un amparo, ¿está claro? Es decir, que va a ser un proceso ya de naturaleza colectiva. Resumiendo un poco esto y explicando los efectos de para qué vino todo esto, para explicar un poquitito y en forma ya un poco más actualizada lo que es el artículo, la legitimación para promover el amparo. Persona física individual, persona jurídica individual o varias personas con intereses plurindividuales homogéneos reclamando un interés colectivo o una asociación que los represente. Y esto es un poco lo que dice, un poco no, lo que dice el artículo 43. Eh, Al permitir precisamente, en el segundo, fíjense en el segundo párrafo, el amparo contra o en defensa de los derechos de incidencia colectiva. ¿Está claro? Entonces, repito, la legitimación puede ser para la defensa de particulares, para la defensa de intereses particulares, personas físicas o jurídicas, o particulares para la defensa de intereses colectivos o asociaciones que lo representen también para la defensa de intereses colectivos. ¿Sí? Las denominadas vulgarmente ONG, ¿no? Organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo es el tema de qué requisitos tiene la demanda? Antes que me lo pregunten, no existe en nuestro derecho actualmente, y es un viejo reclamo, una ley que regule los procesos colectivos, realmente. Y esto es un viejo reclamo. Hay varios proyectos dando vuelta, pero no hay una ley. Sí hay en Nación, por ejemplo, una acordada que crea el registro de juicios colectivos, procesos colectivos,
y después está reglamentada por otra acordada de Corte de Nación, que es la 12/16, y en provincia hay una acordada que adhiere a esa, que lo que crea es un registro de juicios colectivos. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que Viviana decía muy bien, y el hecho de que no se superpongan, que no se pisen, y que no haya dos procesos iguales, ¿sí? Lo que se trata de evitar precisamente es la duplicación de procesos colectivos. Entonces, hay un registro de procesos colectivos de manera tal de que cuando se inicia un proceso colectivo, el juez tiene que dar noticia inmediatamente en el primer despacho a este registro y tiene que ordenar la anotación del proceso colectivo en este registro. ¿A qué viene? A que los procesos colectivos, la gran mayoría de las veces, tramitan por la vía de amparo. ¿Sí? Muchas veces tramitan por la vía de amparo. ¿Sí? Por eso no es casualidad que los derechos de incidencia colectiva aparezcan en el artículo 43 mencionados y no en otro. ¿Sí? La defensa de derechos ambientales, la defensa de derechos defensa de derechos del consumidor, la defensa de derechos valga la redundancia, de defensa de la competencia, es decir, restricciones contra posiciones monopólicas, oligopólicas, la defensa de cualquier, o el pedido de eliminación de cualquier trato que implique discriminación, todas esas cuestiones generalmente que pueden ser de carácter colectivo, van por la vía de amparo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con esto que está diciendo? Sí. Yo justo estoy cursando administrativo y estamos viendo el procedimiento administrativo y nunca hablan del amparo, sino que siempre hablan de agotar las vías administrativas. Y con todos estos ejemplos que está dando usted, siempre hablan primero de las vías administrativas, pero lo que usted está diciendo es que en realidad la gente va por amparo. Sí, lo que está muy bien la pregunta y te comento. A mí también siempre me había generado esta duda, e inclusive yo, para poder precisamente tener bien en claro el tema de la necesidad de un agotamiento de vía administrativa, me metí un poco, si bien no es lo mío, porque no me dedico a eso, en material propio del derecho administrativo, ¿sí? Y existe por lo menos una opinión mayoritaria en el sentido de que la interpretación, por lo menos amplia, del artículo 43, en cuanto a decir que solamente no es admisible si no hay otro remedio judicial y no administrativo, más idóneo, permite entender de que no es necesaria el agotamiento de la vía administrativa cuando interpones un amparo. Ahora, si vos lo que interponés es otro tipo de pretensión, otro tipo, y vas por otra vía, obviamente que sí, vas a tener que lamentablemente agotar la vía administrativa. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda? Fíjese el artículo 5, el 6, nombre, apellido, domicilio real, y agregamos también el domicilio y también el domicilio constituido de la parte actora, es decir, reitero un poquitito lo del 330. Hay que individualizar cuál es el acto y cuál es el autor, ¿sí? El acto u omisión, porque puede ser contra un acto y contra una omisión, cuál es el acto u omisión y cuál es el órgano del cual proviene el acto o el autor. Dice la ley dice el autor. Por eso que se ha dicho que el amparo es un poco un proceso al acto. Lo que se trata es de invalidar o privar de efectos o hacer cesar los efectos de un acto, ¿sí? Determinado, o una omisión determinada. Hay que hacer un relato de los hechos, dice la ley, la relación circunstanciada de los hechos que motivan esta alteración o restricción, etcétera, del derecho o garantía constitucional. Y la petición en términos claros positivos, ahí me remito a lo que vimos en el artículo 330. ¿Cómo tramita el proceso? Interpuse el amparo ante el juez competente que dice el artículo 4, cumplí los requisitos del artículo 6 en cuanto a la confección de la demanda, el juez lo declaró admisible, vio que no hay ninguna de las excepciones del artículo 2,
va a correr traslado. ¿Cuándo acompaño la prueba instrumental? Acá se aplican los mismos principios que ya vimos. Acompaño prueba instrumental con la demanda y ofrezco la que no esté en mi poder. ¿Sí? Es lo mismo que el 332, ¿sí? Del Código Procesal. Y ofrezco toda la prueba con el escrito de promoción o con la demanda, entre comillas, del amparo, ¿sí? Con el escrito de promoción del amparo. Se pueden ofrecer todo tipo de pruebas, menos la absolución de posiciones. No es admisible la absolución de posiciones. El juez declara admisible el amparo, me tiene por presentado, parte, domicilio ya constituido, etcétera, como en todos los procesos, y corre traslado al ente del cual emana, ¿sí? este acto u omisión. El autor, como dice la ley, de este acto o omisión. Y le va a dar un plazo, que generalmente es en la práctica de 5 días, para que evacúe un informe. Es decir, no se llama técnicamente contestación de demanda, como en un proceso de conocimiento, sino que es que evacúe un informe. ¿Un informe qué? Un informe circunstanciado explicando los motivos de este acto, ¿sí? La razón de este acto. Puede, en esta contestación, ofrecer prueba, y luego de eso, si las partes no han ofrecido prueba, el juez ya tiene que dictar sentencia en el plazo de 48 horas. De lo contrario, si han ofrecido prueba, va a proceder a proveer las pruebas. Hay una audiencia de prueba, que si se fija, si hay una audiencia de prueba, la parte que promueve el amparo tiene que concurrir de forma personal o por apoderado, y si no lo hace, se lo tiene por desistido. Ojo, esto es muy importante. La no concurrencia a las audiencias de prueba por parte de la parte que promueve el amparo, la ley lo interpreta como un desinterés del amparo, y se lo tiene por desistido, automáticamente. Una vez producida la prueba, después ahí sí el juez dicta sentencia. En el interín pueden dictarse, obviamente, medidas cautelares. En el marco del amparo, y fíjense que la ley menciona la medida no innovar, esto porque es la medida cautelar, todavía no vienen medidas cautelares, pero la medida no innovar es la medida típica, clásica en el proceso de amparo, porque vos lo que tratás de hacer, vos amparista, lo que tratás de hacer es detener los efectos de un acto determinado, momentáneamente, ¿sí? Entonces, lo que haces es fundamental, de que de nada te sirve tramitar un amparo si una medida no innovar, porque mientras tanto el acto se va a seguir ejecutando, ¿sí? Hay límites en cuanto a la apelabilidad, se puede apelar solamente al rechazo in limine, la medida no innovar, la sentencia definitiva, ¿sí? Obviamente que si se hace lugar al amparo, la apelación es con efecto devolutivo, ¿sí? El régimen de costas se aplica al principio general, fíjense el artículo 14, costas al vencido, pero hay una excepción, que si al contestar el traslado, o dentro del plazo de contestación del traslado, el ente o la entidad que es autor del hecho o del acto que ocasiona esta lesión o alteración de un derecho constitucional, hace cesar el mismo, es decir, se retracta, para que ustedes entiendan, no se le imponen las costas. Es decir, que yo inicio el amparo, pido que cesen los efectos de un determinado acto del Poder Ejecutivo, por ejemplo, lo notifico al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo cuando contesta dice, lo dejamos sin efecto. ¿Sí? Es como que se allanara. Exactamente, es una suerte de allanamiento, exactamente. No se le imponen las costas. ¿Estamos? Y finalmente es improcedente la recusación sin causa, y las cuestiones de competencia, excepciones previas. Bueno, dice también los incidentes. Esto es relativo porque algunos consideran que, por ejemplo,
la discusión sobre la procedencia de una medida cautelar, y eso puede ser de naturaleza incidental, pero en principio la idea del artículo 16 es que todas cuestiones accesorias que puedan demorar el proceso, excepciones previas, incidentes, cuestiones de competencia, no son admisibles. El amparo se tiene que concentrar, la discusión en amparo se tiene que concentrar pura y exclusivamente en la lesión de un derecho constitucional. Muchas veces, en el amparo, en la justicia nacional, fundamentalmente en la federal, están introducidas cuestiones de constitucionalidad. Es decir, por la vía del amparo se plantea la inconstitucionalidad de una norma. ¿Existió alguna vez algún criterio en el sentido de que esto no era viable? Sin embargo, la jurisprudencia de Corte ya hace muchos años considera de que no hay ningún límite para que el juez pueda expedirse respecto de la inconstitucionalidad de una norma en el marco de un amparo. ¿Está claro? No hay absolutamente ningún límite para que pueda hacerlo. Es decir, nada impide que pueda el juez, en el marco de un proceso de amparo, resolver o disponer la inconstitucionalidad de una norma. Recuerden, además, que el criterio de la Corte de Nación, a través de Milde Pereira, del año 2001, es que inclusive hasta la inconstitucionalidad de una norma un juez la puede decretar de oficio, ¿sí? Aunque nadie se lo pida. Así que con más razón puede hacerlo, si lo puede hacer en cualquier proceso, con más razón lo va a poder hacer en el marco de un proceso de amparo, donde precisamente el objeto es la protección de un derecho constitucional. Pero ¿por qué? Esta discusión, ¿por qué se ha planteado? Porque no existe en nación regulada en forma autónoma una acción de inconstitucionalidad. ¿Sí? No hay un proceso como sí hay en provincia. Si ustedes ven en el código de provincia, a partir del 683 hay un proceso que se llama declaración de inconstitucionalidad. Esto en nación no está, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, el artículo 161, cuando habla de las atribuciones de la Suprema Corte, dice que puede resolver sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la norma provincial en forma originaria por apelación en el marco de un recurso de inconstitucionalidad y originaria con una demanda o declaración de inconstitucionalidad. Esto en provincia está, en nación no está. Entonces, muchas veces la inconstitucionalidad se le reclama dentro de la vía de un amparo. ¿Por qué? Porque se está pidiendo la inconstitucionalidad de una norma que está lesionando un derecho constitucional. Entonces lo que se pide es la protección, la tutela de este derecho constitucional que está alterado, restringido, amenazado total o parcialmente, expresa, actual o de forma inminente, como ya vimos recién, pero en el marco de un amparo. ¿Sí? De hecho, yo recién mencionaba los denominados amparos contra el corralito, es decir, que eran en realidad las medidas de restricción de depósitos, la medida de restricción de depósitos bancarios. En realidad, lo que se pedía es, sí, como medida cautelar devuelvan el dinero, pero el objeto del proceso en realidad era el pedido de inconstitucionalidad de todas las normas que disponían la restricción de depósitos bancarios, la que decía, bueno, va a poder retirar la plata 1,40 más ser dentro de 3 años. No sé, en realidad era un poco más, era un poco menos, 1 año y medio. ¿Entienden esto? Entonces, en realidad lo que se pedía era la inconstitucionalidad de una norma, o de varias normas. Vamos con el amparo en la provincia de Buenos Aires, en el ratito que nos queda. En la provincia de Buenos Aires se repite el mismo esquema de que el amparo, hay una ley que regula el amparo contra actos de la autoridad pública, y el amparo contra actos de particulares va por el proceso sumarísimo del 321, inciso primero, ¿sí? Que regula el amparo contra actos de particulares. Acá se repite el mismo esquema. ¿Cuál es la ley provincial? Fíjense que ahí se la menciona el programa, es la 13.928. Acá sí estamos hablando de una ley. Antes había otra,
7.400 y pico, no me acuerdo ahora exactamente el número, pero ya mucho más acá en el tiempo salió una ley que inclusive tiene una reforma relativamente reciente, por la 1492, así que si busquen un texto actualizado. Si la googlean, creo que lo primero que les va a aparecer es del sitio de la Suprema Corte, que ahí está cargado un texto actualizado. La 13928. La 13928 o 13.928 regula el proceso de amparo en la provincia de Buenos Aires. El esquema es bastante similar a la ley 16.986 de Nación, pero con algunas diferencias que vamos a ir marcando. El objeto es el mismo, cuando se reclama la tutela de un derecho con garantía expresa o implícitamente establecido en la Constitución provincial, en este caso, y contra una alteración, amenaza, restricción actual o inminente de ese derecho o garantía constitucional. Los derechos y garantías constitucionales de la Constitución provincial son los mismos, por ahí con otras palabras, con más repartidos los artículos, pero son los mismos que están en la Constitución Nacional. ¿Cuál es el filtro de admisibilidad? ¿Cuándo no podemos ir por la vía de amparo? Fíjese el artículo 2. Cuando puede utilizarse acá no dice un remedio más idóneo, dice cuando puede utilizarse los remedios ordinarios. Los remedios ordinarios se refiere al proceso judicial, no necesariamente el ordinario, puede ser sumario, pero cuando puede utilizarse los procesos, entre comillas, convencionales, que la ley llama remedios ordinarios, sin causar un daño grave e irreparable. Es decir, que requisito es, necesitamos una vía urgente para evitar un daño grave e irreparable. Cuando no tampoco va a ser admisible si la vía que corresponde es la de habeas corpus, es decir, si corresponde a la habeas corpus, anda por habeas corpus, no por amparo. 3, cuando lo que se reclama es únicamente la inconstitucionalidad de una norma. ¿Por qué? Porque para eso vos ya tenés otro proceso, que es la declaración de inconstitucionalidad del 683 del Código Procesal. Y 4, y esto ya lo vimos, y fíjense cómo esto es una ley más nueva, y no es casualidad la aparición de algunas aclaraciones que lo que hacen es pretender mejorar y superar las críticas a la ley nacional. Cuando lo que se intenta impugnar son actos jurisdiccionales del Poder Judicial. ¿Entienden esto? Ley nacional dice, no si son actos del Poder Judicial, punto. Yo decía, bueno, y si son administrativos, tampoco. Acá dice, no amparo si son actos jurisdiccionales del Poder Judicial. ¿Sí? Y además la aclaración del tema de la inconstitucionalidad, para que no quede ninguna duda, que yo les mencionaba recién. Acá claramente lo que hace la ley es precisamente hacerse eco de los reparos que tiene la ley nacional, que exige una reforma urgente. 3, competencia. Cualquier juez con competencia en el lugar, no por razón de la materia, cualquier juez con competencia en el lugar. Es decir, que yo inicio un amparo contra IOMA, ¿sí? Puede caer en un juzgado civil, puede caer en un juzgado correccional, puede caer en un tribunal de trabajo. ¿Está claro? De Mar del Plata, si el amparista está domiciliado acá. ¿Sí? ¿Estamos? Pero no limita la competencia por razón de la materia. Durante mucho tiempo, con la ley anterior, era juez competente cualquiera a secas, y acá dice lo mismo. Y ustedes me dirán, cualquiera es competente, entonces lo que se permitía era iniciar el amparo por ventanilla del juzgado. ¿Está claro? Entonces yo, en vez de iniciarlo por receptoría, lo iniciaba por ventanilla, porque total, todos los jueces son competentes. Esto permitía el denominado, entre comillas, forum shopping. Y bueno, voy a ir a jugar al juez que mejor me cae, entonces había un juez ya jubilado y también fallecido, que
todos sabían que tenía un criterio bastante abierto, solidarista, que, entre comillas, en favor de la parte más débil, y todos los amparos caían ahí. Todo el mundo hacía cola, todos los amparitos hacían cola en ese juzgado, y todos lo promovían que era el juzgado civil 11 en ese momento. Ahora tiene otra jueza. Para impedir esto, que pasaba en Mar del Plata y que calculo que en otros lugares también se repetía, la Corte sacó la Suprema Corte de Provincia sacó una acordada diciendo, bueno, déjense de jorobar, se acabó el asunto, los amparos entran por receptoría y se sortean como todos los demás, y al que le toca, le toca. Entonces, vos iniciás el amparo por receptoría, general de expedientes, ¿sí? Y la receptoría va a sortear y le puede tocar a cualquier órgano judicial de Mar del Plata, si lo estás iniciando en Mar del Plata, obviamente, ¿no? Por descontado que esa era la historia. Pero con cualquier competencia por razón de la materia. ¿Estamos? Una consulta. Sí. Estas son las grandes diferencias con la ley de nación, ¿no? Sí, exactamente. La ley es por la materia. Claro. Ah, bien. ¿Quiénes tienen legitimación? Bueno, acá la ley en el artículo 4 menciona, obviamente, toda persona físico-jurídica y toda persona físico-jurídica que represente no solamente intereses particulares, sino intereses de incidencia colectiva. Estamos hablando de una ley más moderna, ya posterior a la reforma, muy posterior a la reforma del 94, entonces es lógico que también así ya lo haya aclarado y mencionado. ¿Cuál es el requisito de la temporalidad? ¿Se acuerdan que en la ley de nación teníamos 15 días para promover el amparo desde el acto que lesionaba, amenazaba, restringía el derecho a garantía constitucional? Acá, fíjense en el artículo 5, son 30 días, ¿sí? Y no es interrumpible, si es que cabe la palabra interrumpible, no puede ser interrumpido por intimaciones, por carta de documento, como puede ser, es decir, porque es un plazo no de prescripción, sino de caducidad, ¿sí? Y no puede ser interrumpido por una intimación de la carta de documento, como podemos hacer con el plazo por 6 meses con un plazo de prescripción, la prescripción liberatoria del Código Civil, ¿sí? Si son actos, que esto tampoco lo prevé la ley de nación, a veces son actos que se realizan en forma periódica, ¿sí? El plazo empieza a correr desde cada acto para cada uno de ellos. ¿Está claro? Es decir, el acto se reitera mensualmente. ¿Estamos? Entonces, no corre desde el último y ahí puedo atacar todos, sino que cada plazo tiene cada acto, perdón, su propio plazo a partir de que cada acto se hace realizado, ¿sí? Ejemplo, todos los meses que están aumentando. Claro, está claro, exactamente. Ese es el ejemplo. Una Requisitos. pregunta, profesor. Bueno. Usted había dicho, buenas tardes. Si usted, si no lo fundan los amparos, si no tienen prueba, cae en desistimiento, hace un rato había dicho esto. No, yo lo que dije es que no. Puede que no lo funde no es lo mismo que no tenga prueba. Yo el amparo lo puedo fundar, pero puede ser una cuestión de derecho. No ofrezco prueba. La cuestión es de puro derecho y se resuelve, se dicta sentencia directamente. ¿Sí? Traslado, claro. Se contesta, el plazo para contestar y el juez dicta sentencia. Lo que yo dije es que el amparo requiere que se individualice el acto y que además relate los hechos que originan esta privación, alteración, restricción, lesión de un derecho a garantía constitucional. Es decir, toque si cuál es el acto y cuál es el derecho lesionado y cuáles son los hechos que originan esta lesión. ¿Sí? A eso me refería con la admisibilidad. Después, si ofreces o no ofreces prueba, bueno, eso en realidad no va a ser un tema de admisibilidad, porque admisibilidad siempre es formal. Te abro la puerta para que puedas transitar el proceso de amparo. Si no, va a ser un tema de procedencia.
el juez me va a dejar transitar el proceso de amparo, pero al final me va a dictar sentencia y me va a decir, mira, señor, usted no me probó todos estos hechos. Me alegó todos estos hechos, pero nunca lo probó. ¿Sí? Bueno, vamos con requisitos de la demanda de amparo en el artículo, en provincia, artículo 6 de la ley. Bueno, los que ustedes ya saben, nombre completo, domicilio real y constituido, del amparista, del accionante, dice la ley, lo llamamos normalmente, vulgarmente amparista, la ley agrega justificación de la personería, bueno, eso ya que es redundante. Y acá repite lo mismo que la ley nacional de amparo. Individualización del autor del acto o omisión, indicación de cuál es el acto y la relación circunstanciada de los hechos. ¿Sí? Ofrecimiento de prueba y la petición en términos claros de positivo. Tengo que indicar cuál es el acto y cuáles son los hechos, en los cuales van a tener que indicar en qué consiste la lesión, cuál es el derecho constitucional lesionado. Profe, tengo entendido que en el amparo no es necesario estar patrocinado, ¿no? Sí, muchas veces se permite como excepción, atento a la naturaleza del derecho invocado, que se actúe por derecho propio sin un patrocinio. Igual en líneas generales están intimando, ya hace muchos años están intimando a que sea patrocinado, porque lo que se considera es que de última que lo hagas mediante un defensor oficial, si vos no tenés posibilidad de pagar de un abogado. ¿Sí? La ley crea, es decir, recuerden que la ley en nuestro derecho, en la provincia de Buenos Aires, como nación, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, les da 3 posibilidades a los carentes de recursos para poder actuar, que son el beneficio del tirar sin gastos, actuar mediante el defensor oficial y acudir al consultorio jurídico gratuito de los colegios de abogados. Entonces, realmente, excepto una circunstancia de extrema urgencia, lo que los jueces muchas veces hacen en estos casos es, por ahí sí, despachar el amparo e intimarlo y dándole un plazo a que comparezca mediante un letrado con un patrocinio letrado. Si la exigencia del 56 se la sigue. El artículo 7 se refiere puntualmente a los intereses a los amparos de incidencia colectiva. En los amparos de incidencia colectiva es necesario, además de todos estos requisitos, aclarar cuáles son los efectos comunes, por qué el interés de incidencia colectiva. Y si son intereses individuales homogéneos, el cliente de EDEA que les cobran un plus de no sé qué cosa, de lo que se les ocurra, o los que se juntan 20, 30, 50, tienen que indicar precisamente por qué ese interés es homogéneo, y por lo tanto de incidencia colectiva, y además en ese proceso le tienen que dar posibilidad de incorporarse a todos los que quieran, que estén en la misma situación. Esto se cumple mediante el registro del proceso colectivo, ¿sí? Pero a veces los jueces ordenan algún tipo de publicación en algún medio, dándole un plazo a quienes quieran incorporarse al proceso. ¿Eso a los fines de qué, profesor? Si total después con la sentencia impacta a todos. Eso es como fines de permitirle, únicamente de permitirle la posibilidad, digamos, de reclamo o de defensa a aquel que quiera sumarse. Es decir, pero está establecido en la ley que hay que prever la posibilidad o de darle la posibilidad de sumarse a quien quiera hacerlo. ¿Sí? En el amparo el amparo en que los bancos, que se presentó a los bancos cuando cobraban un interés sobre el exceso del monto acordado, sí. Se presentaron amparos y lo dejaron abierto, y si alguien no accedía a inscribirse en ese amparo o a anotarse, no sé cómo se llama, a inscribirse
Sí. Bueno, una vez cerrado el tiempo, no cabía el fallo para esas personas. No sé si había un tiempo para adherir o no. Pero no, sí, no, igual lo resolvieron así. ¿Sí? ¿Llegaron a resolverlo así? Fue una locura si hicieron eso, ¿eh? No sabía. Sí, las personas que no dijeron que querían adherir, ¿se llama adherir al amparo? Sí, es adherir. Sí, adherir. Bueno, las personas que no adhirieron no tuvieron la devolución de ese interés que se cobraba sobre el exceso. Es una locura porque en realidad la ley, en realidad, si bien es cierto que el efecto corre para todos aquellos que participaron únicamente, vamos a ver qué pasa si se lo rechaza. Pero está bien el ejemplo, está bien el ejemplo. Igual en aquellos amparos, en ese tipo de amparos puede ser, pero en los amparos de naturaleza ambiental no, eso es para todos, adhieran o no adhieran, porque imagínate que es imposible dividir una cuestión de la otra. Es decir, y ahí está un poco la diferencia entre los intereses que son homogéneos, los intereses enteramente difusos, que la cuestión ambiental no hay manera de pararla, es decir, bueno, no contamino acá, pero sí contamino allá, o contamino o no contamino, con los plurindividuales siendo homogéneos, que es siendo, bueno, a este le sigo cobrando el plus de lo que sea, o el recargo de lo que sea, y a estos no. No se cobraba el plus, perdón, no se cobraba el plus, sino que no se devolvía. Una reducción en los intereses por mora, bueno, no sé cuál era la cuestión. No se les devolvía, por eso era imposible si no te registrabas, si no adherías, porque no te podían hacer la cuenta. Exactamente. Interpongo el amparo, el juez se va a tener que expedir sobre la admisibilidad. Si lo mismo si hay amparos que son promovidos por la misma cuestión, se acumulan sobre el que previno, se aplican las reglas generales de acumulación de proceso. Obviamente el amparo puede ir acompañado, ya sea en el mismo amparo o con posterioridad, de medidas cautelares. Lo mismo, las medidas no innovables, la típica, pero esto no impide que se puedan solicitar otras que sean más idóneas. Esto no lo quiero embarullar con esto porque lo van a ver en la bolilla de medidas cautelares. Declarada la admisibilidad, acá la ley dice se corre traslado por 5 días. Acá dice el plazo, a la autoridad pública. Obviamente el amparo, cuando lo promuevo, ese es el momento de acompañar la instrumental o ofrecer la instrumental y ofrecer, ofrecer la restante prueba. Dentro de los 5 días puede contestar la autoridad pública y también ofrecer toda la prueba. Y se fija una audiencia dentro del plazo de 10 días, una audiencia de prueba, que es una especie de audiencia preliminar. ¿Sí? Eso está en el artículo 11. La audiencia preliminar tiene finalidades y objetivos similares. Primero, conciliación. 2, resolver, también se agrega el tema de resolver algún pedido de levantamiento, sustitución o modificación de medidas cautelares. 3, proveer la prueba. ¿Sí? Una vez que se provee la prueba, se realiza, dice dentro del plazo de 5 días, a veces es medio complicado cumplir con este plazo, y si no se produce prueba, pasa a la sentencia. ¿Puede repetir las 3 cosas, profe, que se hacen en la audiencia? ¿Cómo? Lo de levantar las medidas cautelares, producir la prueba, ¿y qué más era la primera? Conciliación. Resolver sobre algún pedido de levantamiento o modificación o sustitución de medidas cautelares. Ustedes van a ver en la bolilla de medidas cautelares que las medidas cautelares tienen la característica de ser mutables, modificables y provisorias. Pueden ser modificadas, dejadas sin efecto en cualquier momento, si cambian las circunstancias por las cuales fueron decretadas. Y puede pedirse también una sustitución y modificación. O ampliación, reducción. Entonces, esto se va a resolver en esta audiencia. Y después proveer las pruebas. Y ordenar que se produzcan. ¿Sí? Si no se han ofrecido pruebas, si se ofrecieron pruebas, se tienen que producir dentro del plazo de 5 días, que repito, es un plazo muy escueto. De lo contrario, derechito a la sentencia. Se dicta sentencia sin más trámite. Requisitos de la sentencia. Tiene que indicar cuál es la autoridad pública o particular
contra cuyo acto o omisión se concede el amparo, la determinación precisa de la conducta que se ordena cumplir, plazo de cumplimiento y pronunciamiento sobre el costo. ¿Qué son requisitos similares a los de la ley de nación? Fíjense, después que el régimen de costas es similar, en el sentido que si la autoridad pública se ha, entre comillas, allanado o accedido a dejar sin efecto el acto de omisión, las costas se imponen en el orden causado. Y hay un tema con la extensión de la cosa juzgada en los amparos colectivos, ¿sí? El amparo individual o colectivo, fíjense el artículo 15, deja subsistente las acciones o recursos que puedan corresponder a las partes con independencia del amparo. Es decir, puede ser que que el amparo sea rechazado porque la vía procesal no era la adecuada, pero esto no quita que por otra vía, por proceso ordinario, por ejemplo, puedan requerir la tutela del mismo derecho. Es decir, puede ser que la vía del amparo no era la idónea para, y se haya rechazado por cuestiones formales, porque no era la idónea para pedir la reducción del plus que le cobran a la empresa de telefonía celular, pero podría ser de que lo tenga que hacer por la vía, por un proceso de tipo, por un proceso de conocimiento, ¿sí? Y en los procesos colectivos, la sentencia alcanza a todo el grupo de afectados, pero esto no impide que, si se rechaza el amparo, quien no participó de ese proceso pueda promover uno similar en el futuro, ¿sí? Que es lo mismo que dispone, la misma solución que tiene la 25675, que es la Ley General de Ambientes, ¿sí? Porque si no, el que no participó del proceso paga digamos, entre comillas, paga las consecuencias, y le van a extender la cosa juzgada por un proceso en el cual no participó. Y dice, bueno, pero, a ver, esto lo encaró una gente que, la verdad, es un desastre, podrían haber planteado otras cosas, pueden haber probado un montón de cosas más, no hicieron nada. ¿Por qué yo ahora no voy a poder reclamar? Respecto de las medidas apelables, lo mismo que ley de nación, la que declara inadmisibilidad, los referentes de medidas cautelares, la sentencia definitiva, ¿sí? Y tenemos, hay una diferencia con el Código de Nación en cuanto al plazo de apelación. En el Código, perdón, con la Ley de Nación. En la Ley de Nación, el plazo para apelar es de 48 horas, no 2 días, 48 horas. ¿Sí? Te notificaron a las 5 de la tarde, va a ser el plazo vence a las 5 de la tarde a las 17 horas de pasado mañana. ¿Está claro? Para apelar que no eran 15 días, profe, y 30 en provincia. ¿Cómo? Eso para apelar que, porque no era la acción 15 días. Para apelar las resoluciones, la sentencia, por ejemplo. ¿Sí? Porque el de 15 días... Para interponer recurso de apelación. ¿Y el que vimos antes de 15 días y 30 días, para qué? Para promover el amparo. Me estoy confundiendo. Vamos, ¿sí? Vos, desde el acto en Nación tenés 15 días para ir a tu juez y decir, señor juez, están violando el derecho constitucional. En provincia tenés 30 días para ir a tu juez y decir, señor juez, están violando el derecho constitucional. En Nación, ¿querés apelar una resolución judicial en el marco del amparo, solamente de admisibilidad, medidas cautelares o sentencia definitiva? En la Ley de Nación tengo 48 horas, repito, 48 horas. Ojo con esto, bueno, ahora con el proceso electrónico es más simple, porque yo puedo hacer una presentación electrónica en otro horario, en cualquier horario. Pero antes, tribunales me cerraba a la 1:30 en Nación, a las 2 en provincia, y bueno, en el caso de Nación, cerraba a 1:30, y era medio complicado, ir a 6 de la tarde, se me vence a las 6 de la tarde, bueno, no va a encontrar a nadie. Entonces,
ahora esto es más sencillo, pero reitero, pongo acento de que son 48 horas en Nación, el plazo para apelar. En provincia son 3 días. El recurso se presenta fundado. No es que interpongo, me conceden, fundo. No. Como vieron en la apelación. No. Interpongo fundado. Como una revocatoria, por ejemplo. Interponer fundada. Para que ustedes hagan algún tipo de paralelismo o encuentren una figura similar. ¿En ambas vías lo interpongo fundado, doctor? 3 días, 3 días. Sí, pero en ambas, tanto en provincia como en nación, lo interpongo Sí, fundado. en las dos, sí, sí. Gracias. Profesor, Otra cosa que... Sí. ¿qué Escucho. diferencia hay entre proceso de amparo y acción de amparo? No, es lo mismo, es decir, la gente le dice, o vulgarmente se dice acción de amparo, en realidad es proceso de amparo. ¿Sí? Es lo mismo que la misma pregunta, si me pregunta qué diferencia entre una acción de daños y perjuicios y un proceso de daños y perjuicios. Es lo mismo. En realidad, o sea, en realidad es proceso de amparo, proceso de daños y perjuicios. Es decir, me voy a teoría general del proceso. El término acción, en realidad, yo evito utilizarlo porque en realidad es impropio, porque la acción es, en realidad, es un término que es el derecho que todos potencialmente tenemos de ir a acudir a un órgano jurisdiccional para solicitar la tutela de un derecho, independientemente que sea un amparo, un daño de perjuicio, un desalojo, un usucapión, no interesa. El cumplimiento de contrato, no importa. Entonces, la gente vulgarmente se dice acción de amparo, a veces la ley después dice acción de amparo, pero la ley es proceso de amparo. Otra cuestión que incorpora la ley de provincia es la posibilidad de que el juez de oficio dicte medidas cautelares, no solamente a pedido de parte. ¿Sí? Esto en realidad también vamos a ver que está en el Código Procesal. Con esto por hoy terminamos, ya estamos igual a ya son y 48, repasamos. Mañana vamos a arrancar con acción meramente declarativa, ¿sí? Y también vamos a ver después, acto seguido, incidentes. Y pasado mañana, el miércoles, vamos a ver tercerías. Y ahí termino yo esta bolilla. ¿Sí? Y siguen después, arrancan con procesos ejecutivos. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a usted. Muchas gracias. Buenas tardes.